para darle la bienvenida a un amigo, a nuestro profe de RI, al experto en relaciones internacionales, al profesor Jesús López Almejo. Profesor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, mi querido Antonio? ¿Cómo están todos por allá? Yo feliz de participar nuevamente con ustedes. Pues aquí profesor, ya sabe, revisando a los loquitos que no quieren, según ellos, ilegales, ¿no? Que esa palabra, yo insisto, no debería ni siquiera de existir, de México ni del espacio exterior, pero bueno, queríamos aprovechar para platicar con usted sobre las situaciones en Estados Unidos. Pues mira, Antonio, nunca deja de haber complejidades tanto en Estados Unidos como en México. De hecho, este año convulso ha prácticamente generado que muchos matices se asienten en este crisol de complejidades y la verdad es que pues sí vale la pena ir viendo que no todo es blanco o negro y es importante desde los análisis de las relaciones internacionales y desde la ciencia política también poder abordar estos matices para entender cuáles son las interacciones a las que nos vemos confrontados todos los días. Así es algo en lo que concuerdo contigo absolutamente, profesor Jesús López Almejo. No podemos mirar un mundo blanco o negro, negro o blanco, tiene muchísimos matices y desafortunadamente así nos lo plantean desde esas esferas del poder. Hoy estamos en un momento, pues vamos a decirlo así, difícil en los Estados Unidos, ya se viene la transición, el gobierno del presidente Trump está pensando ya en esa transición, a pesar de que él siga sin aceptarlo. Está ya a punto de cambiar el gobierno, por decirlo así, aquí en los Estados Unidos, y queda mucho en el aire, quedan muchas pelotas en el aire. Queda, por ejemplo, la relación con China, la relación con Rusia, pero tal vez una de las más complicadas, la relación con Irán. Durante este término del presidente Trump, durante estos 4 años, se acabó con ese acuerdo nuclear que se tenía con Irán y dice el presidente electo, Joe Biden, que buscará retomar ese acuerdo de enriquecimiento nuclear con Irán. Por supuesto que tú eres el experto. ¿Qué nos puedes decir sobre esta relación que queda en el aire en estos momentos entre los Estados Unidos e Irán? Pues mira, querido Antonio, definitivamente Donald Trump ha demostrado que es un muy mal perdedor, que es un tipo autoritario y muy institucional. Yo lo que le digo normalmente a la gente que me escucha, Antonio, que no por el hecho de que nosotros critiquemos todas las atrocidades y calamidades de Trump como un personaje sobre el que caen muchas responsabilidades y un personaje que debería ser el principal interesado en fortalecer a las instituciones de su país y honrar los acuerdos de su país, vemos que, bueno, la gente piensa que cuando lo criticas es que estás a favor de los demócratas y estás a favor de Joe Biden y que a Joe Biden no lo criticas. Pero como se trata del presidente en funciones y se trata del presidente spoiler, el disruptor, que ha cambiado muchas cosas en la comunidad internacional a las que estábamos acostumbrados a ver, bueno, pues en el caso de Irán no fue la excepción. Recordemos que en el año 2015 el grupo de Obama se acerca a Irán y forman o crean un acuerdo también con Europa. Este acuerdo en el año 2015, más que otra cosa, es una promesa, un compromiso de Estados Unidos por flexibilizar las sanciones internacionales muy fuertes que tienen a Irán sumido en crisis económica, a cambio de que Irán permitiera al organismo de energía atómico revisar que efectivamente su programa nuclear tenía fines pacíficos. Mira, Antonio, para hacer una ojiva nuclear se requiere que enriquezcas uranio a un 90%. Entonces el acuerdo es que Irán, si de verdad tenía fines pacíficos, solo se le permitiría hacerlo al 4%. Esto significa pues que cuando Donald Trump en 2018 abandona este acuerdo de manera unilateral, faltando el respeto a Europa, faltando el respeto al mismo Irán y sin explicar cuál era la explicación técnica, científica, cuál era la evidencia para que valiera la pena dejar el acuerdo, porque él decía que Irán, presionado por Israel también, y Trump hizo todo para quedar bien con Israel, entonces presionado por Israel,
que Israel sí quiere una guerra abierta con Irán, pero quiere que la emprenda Estados Unidos, no la quiere emprender Israel. Entonces, Donald Trump se sale del acuerdo y recibió muchas críticas en Estados Unidos porque mal que bien Irán estaba cumpliendo las sanciones, estaba también reduciendo el enriquecimiento de uranio para, pues, también respirar, porque económicamente le estaba yendo muy mal. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Que desde la campaña presidencial, Joe Biden, que prácticamente ya en los primeros nombramientos que tuvo, en realidad desde el Consejo de Seguridad Nacional, desde el Departamento de Estado, etcétera, está nuevamente recuperando a este equipo de trabajo de Obama, que cuando Obama gobernó ocuparon los segundos puestos, ¿no? De subsecretarios, de directores generales, ahora pasan a los directores generales a ser subsecretarios y los que fueron subsecretarios pasan a ser secretarios, pero en esencia es el equipo que logró sentar a Irán en 2015 a una mesa de negociaciones para flexibilizar el tema del enriquecimiento de uranio. Pero ¿qué sucede? Que Donald Trump estuvo provocando bastante a Irán. La gente dice, no, es que yo voto por Irán, perdón, yo voto por Trump porque Trump no hizo la guerra contra nadie. El que no la haya hecho no significa que no haya sancionado a los países y no significa que no las haya provocado y que no haya estado cerca de lograrlo. Esto es bien importante señalarlo, porque mira, en el caso de Irán, Irán ya estaba listo, ya estaba en alerta máxima, y al final fue Trump el que dio el paso, pero después de haberlos sancionado, de haberlos denigrado y de haber salido de este acuerdo. Entonces, ¿cuál fue el riesgo? Que Irán reaccionó. Mira, una de las claves fue en enero del 2020 de este mismo año, Trump asesinó a Soleimani, y eso también estuvo aún en un punto máximo de confrontación. Pero ¿por qué no entró a Irán? Porque Irán no es Irak, Irán no es el Líbano, no es Palestina, no es Jordania, no es Siria, no es un país débil como estos al que Israel y Estados Unidos puedan ir y humillar. Hay consejeros del equipo de Trump que en la secrecía dicen que realmente Israel tendría muchos problemas para derrotar a Irán en el campo militar, a pesar de que Israel es una potencia nuclear e Irán todavía no se conoce que tenga una sola ojiva nuclear, pero a cambio Irán ha desarrollado a sus fuerzas armadas, ha invertido en armamento convencional y ha desarrollado y ha tenido que fabricar su propio sistema de defensa. En ese sentido, estimado Antonio, ¿qué fue cuál es la lectura que yo le estoy dando a esto? Pues asesinan a Faghrizadeh, que es uno de los 5 más importantes miembros del programa nuclear de Irán, y este se convierte en el segundo asesinato de gran calado en las estructuras de Irán en este año 2020. Y la lectura o la interpretación que estamos viendo es que Donald Trump le está dejando un ambiente enrarecido a Joe Biden, porque Joe Biden en campaña anunció que le gustaría retomar el acuerdo del que Estados Unidos se salió unilateralmente en 2018. Y no va a ser fácil, porque Irán ya lo que hicieron de inmediato para a los 3 días de que asesinaron a este científico iraní, fue reunir al Consejo de Guardianes, aprobar un plan de acción desde el Parlamento para que se haga ley, para acelerar el programa nuclear. Y esto, pues, va a generar que cuando Joe Biden intente recuperar las pláticas para volver a hacer que Irán reduzca su enriquecimiento de uranio a cambio de flexibilizar las sanciones, pues que Irán le levante la vara y le diga, ustedes Estados Unidos no cumplen, no son institucionales, no respetan su palabra, porque con cada cambio de gobierno nos vuelven a cambiar las reglas del juego y se están atreviendo a hacer algo que no habían hecho antes, que es aplicar una política de asesinatos selectivos, ya sea que lo haga Estados Unidos directamente, como en el caso de Soleimani, o como sucede ahora con Faghrizadeh, que es justamente acusado a Israel con la complacencia de Estados Unidos. Y es que no es fácil, estimado Antonio, porque Israel insistió mucho en el tema de la guerra, pero cuando hicieron cálculos matemáticos se dieron cuenta que Irán es demasiado grande y demasiado fuerte como para poder hacer una incursión, salirse y quedar ilesos. Irán tiene capacidad de retaliación y por esta razón, entonces lo que han hecho es optar por ir asesinando a sus más importantes expertos nucleares, que tú sabes, matar a un experto nuclear es restarle capital humano, que lleva Claro. muchos años formar a gente especializada en estos temas, y desde el 2010 a la fecha ya le han matado a 5 expertos nucleares en el mismo territorio de Irán. Entonces, Irán lo que tiene como 4 escenarios, 4 opciones. El primero es acelerar su programa nuclear, que ya lo hizo, para enrarecer el ambiente frente a Joe Biden y obligarlo a dar garantías que no se dieron en 2015.
Segundo, usar agentes aliados, al Hamas, al Hezbollah, a los hutíes en Yemen para que castigue a Arabia Saudí, porque Arabia Saudí es el otro interesado en debilitar a Irán. Responder con otro asesinato de un funcionario par o en una embajada de Estados Unidos o de Israel. Y esto es lo que hace que tanto Estados Unidos como Israel ya hayan anunciado que tienen a sus embajadas en alerta máxima. Y la otra es no hacer nada. Pero esta última, cuarta opción ya está descartada porque, pues, Irán, que representa un ejemplo de república islámica en la región y que se ha convertido en fuente de inspiración para muchos movimientos islámicos en la zona, no puede optar por esta última opción porque finalmente se debería como muy pasivo y muy permisivo ante los asesinatos en su propio territorio de gente del más grueso calibre, Antonio, en su propio territorio. Pero no sería un respiro definitivamente. Yo entiendo, profesor Jesús López Almejo, que pues obviamente hay un ambiente enrarecido, hay una problemática con la idea de Donald Trump, pero no será un respiro para el gobierno de Irán, para el ayatollah Yamenei, que haya ganado Joe Biden, que haya una nueva administración, que haya mejores migas con esta administración, que sean conocidos los nuevos los nuevos viejos funcionarios, por decirlo así, de Joe Biden que hicieron este acuerdo con Irán? Sí, definitivamente. El problema es, y lo complejo viene en este último mes que falta. Donald Trump, en mes y medio. Donald Trump tiene hasta el 19 de enero para irse, dejar el gobierno, pero tiene todavía la opción del botón nuclear, todavía está facultado para hacer despidos como los ha estado haciendo, está facultado para poder fastidiar prácticamente por un lado a China, por otro lado a Irán, como lo está haciendo, y bueno, fastidiar al mismísimo gobierno federal de Estados Unidos y a los gobiernos estatales, porque con eso de que no reconoce su derrota electoral, a pesar de que no ha presentado pruebas suficientes, por más que la gente se enoje y por más que los fanáticos de Trump digan que sí, que hubo un gran fraude, que una gran conspiración de los globalistas, lo cierto es que Trump y su equipo de abogados no han tenido la capacidad para demostrar que hubo un fraude en uno solo de los 6 estados en donde impugnó las elecciones. Y esto se ha ido agravando porque cuando se pronunciaron tanto Mike Pompeo, que es su subordinado, aunque sea secretario de Estado, y William Barr, en un principio diciendo que prácticamente iban a ceder pacíficamente a un segundo mandato de Trump, que me parece que son ciniquísimos porque perdieron por más de 6 millones en el voto popular y no han demostrado que hubo fraude, o no por lo menos un fraude tan significativo como para que pudiera haber cambiado el resultado, la inercia de la votación. Bueno, pues salen ahora a decir que se va a investigar desde el ámbito federal, cuando históricamente, Antonio, tú lo sabes mejor que yo, las leyes electorales de Estados Unidos facultan a los gobiernos estatales y a las cortes estatales para conocer de los casos electorales en sus jurisdicciones y no al gobierno federal, porque habría un sinsentido que el gobierno federal se reelija, que participe y sea su propio juez. Por eso es que lo hacen las cortes y por eso es que lo hacen los gobiernos de los estados, quienes el 3 de diciembre tienen la facultad de certificar elecciones y el 14 de diciembre, bueno, pues los 538 electores. Pero este enrarecimiento del ambiente por parte de Trump, que hace resultado ser un muy mal perdedor y además muy predecible, porque esto que está haciendo es lo que Bernie Sanders venía anunciando que haría desde julio, agosto de este año, y es lo que está haciendo así. Haz de cuenta como si Bernie Sanders dijera, va a pasar el escenario A, el escenario B, el escenario C y el escenario D. Y pues ahorita vamos como en el escenario C, que es justamente Donald Trump forzando a que sean las cortes federales las que traigan los casos sin el mayor éxito posible. Pero entonces, como al interior ha venido fracasando con su estrategia interna de impugnar las elecciones con éxito, incluso ya se habla de republicanos que lo han felicitado en privado. También, por otro lado, tienes el enrarecimiento del ambiente para la administración entrante, que es justamente complejizando un tema como el de Irán, que no es cosa menor, porque Irán sí se ha convertido en una especie de pesadilla para dos actores que son muy cercanos a Estados Unidos. Uno es Israel en el Medio Oriente y el otro es Arabia Saudita en la península arábiga, que está prácticamente enfrente de Irán. Y bueno, pues Irán también ha fortalecido a los hutíes yemeníes, que también son chiitas, en su guerra asimétrica en contra de Arabia Saudita, causándole serios daños a la infraestructura portuaria de Arabia y también de Aramco, petrolera. Entonces, no solamente se juega un equilibrio de fuerzas en términos militares,
sino también en términos geopolíticos, que tenga un impacto, estimado Antonio, en el desajuste de los precios del petróleo y del gas natural, para que los especuladores pues sigan especulando y sigan teniendo ganancias, pero esto pudiera hacer nuevamente un ciclo de crisis, y con ese ciclo de crisis entretener a la administración entrante de Joe Biden, pues para que no tenga para que tenga el menor de los éxitos, y en 2024 poder regresar a alguien de sus cercanos al poder. O lo que hemos estado viendo, que Trump también es investigado por corrupción, y que lo que ha sabido hacer es abrir otros frentes de batalla para que mediáticamente pierdan fuerza los anteriores. Y entonces, pues ahí va abriendo ahora, todavía en el último mes y medio, abriendo puertas de conflicto que en apariencia ya estaban tranquilizadas, para que entonces el gobierno entrante se entretenga con eso y no necesariamente ocupe toda su fuerza y su energía en ver algunos daños internos, Antonio. No, y es que, profesor Jesús López Almejo, hay una problemática. Yo quiero insistir con eso. No es para seguir asustando a la gente aquí en Estados Unidos, pero de que hay diferencias y problemáticas todavía existen, como bien lo mencionas. Aquí en Estados Unidos, con un presidente que no quiere conceder, que sigue buscando situaciones de lo más lamentables, se viene el desempate, por decirlo así, bueno, la segunda vuelta de la elección